mucho gusto ahora saludar a tres grandes amigos, dos grandes periodistas, un gran abogado. Y para darle la bienvenida al maestro, pues José Reveles, quien ha estado convaleciente, y nos da mucho gusto poder volver a verlo aquí en Sin Censura, enfrente de nuestros micrófonos. Quiero saludarlo primero a usted, maestro, y desearle siempre lo mejor de lo mejor. Estamos muy agradecidos de que esté usted de vuelta. Y pues bienvenido aquí a Sin Censura, maestro José Reveles. Muchísimas gracias, Toño, con placer aquí de estar acompañado con los compañeros Paco Cruz y con el licenciado César Gutiérrez Priego. También, efectivamente, el maestro José Reveles está con nosotros, el periodista y escritor Paco Cruz. Francisco Cruz, ¿cómo estás, Paco? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para Pepe, me da mucho gusto y sé que al licenciado César Gutiérrez Priego, que está por ahí, también le dejo un abrazo, pero sé que también le da mucho gusto. Se te extrañó, Pepe, así que Toño, ya estamos aquí, tú dirás lo que hacemos. Hay notas muy interesantes. Déjeme saludar también al abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, y probablemente un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al queridísimo César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, Toño, Paco, en especial a Pepe. Estuve preguntando cómo seguía, me dijeron que ya se veía muy bien, incluso lo veo muy bien en el semblante. Yo creo que ya está preparando para el dominó y esa noche de bohemia que nos vamos a echar. Desde hace tiempo ya la tenemos programada y me da mucho gusto que podamos estar juntos. Pues, ¿qué les parece que comenzamos con un tema que va un poco ligado a la reforma judicial, una extensión que se ha prometido por ahí? Ya que estábamos aquí con César, hoy publica César Gutiérrez Priego una columna en La Silla Rota que pues se basa en esta cuestión. Reformar policías y fiscalías para que sirva la reforma judicial. ¿Qué es lo que se pretende con las reformas a fiscalías e instituciones policíacas? La realidad es que se busca acabar con la corrupción, revictimización de ciudadanos y los pocos resultados en cuanto a las investigaciones. ¿Por qué no comenzamos contigo, querido César? Háblanos un poco de tu columna, de la cuestión que haces, este planteamiento, este proyecto que haces. Fíjate, Toño, que explico, ¿no?, cómo se tiene pensado desde un principio el que tiene que ser una reforma estructural, no solo al Poder Judicial, sino a todos los órganos de impartición de justicia del gobierno y obviamente a los órganos de investigación y de persecución del delito. Pero se sabía, ¿no?, que donde existiría mayor oposición será en el Poder Judicial Federal. Es un poder independiente, pero que, como todos lo sabemos, pues tiene que ver también con que, de acuerdo a las elecciones y las propuestas que se hicieron, era necesario un cambio. Entonces, de la mano de cómo se va a ir llevando la reforma y que recordemos que se estará cristalizando a mediados del año 2025, iniciará la reforma a las fiscalías, a la Defensoría Pública, a las policías. ¿Por qué explico, no? Y voy haciendo un desarrollo del tema para que se pueda entender por qué se inició con el Poder Judicial y no se dejó de lado lo que vienen a hacer las fiscalías. Tú sabes, y obviamente tiene que ver mucho con las cuestiones políticas, el tratar de politizar temas, ¿no?, como la seguridad pública, la impartición de justicia, cuando la realidad es, ahorita que está de moda la Guardia Nacional y que hablan de la militarización de la seguridad pública, pues yo en varias entrevistas y debates que he tenido les he dicho, ok, ¿cuántas secretarías de seguridad pública existen en la República Mexicana? Pues por lo menos existen 33, que son 32 estados de la República y una federal, y todas son de corte civil y todas son con policías civiles. Si bien es cierto, la Guardia Nacional pertenecerá, y ahora sí ya llegó el momento de definiciones, será una Fuerza Armada, en donde la veremos ya como una comandancia general dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, y para entender por qué se diferencia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, pues se tendría que entender la reforma que hubo para reestructurar toda la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2022. Y obviamente las personas que nos leen trató de explicar cómo se va a llevar a cabo esta reestructuración, el problema que se entiende, ¿no? La gente ya está harta de demagogia, pleitos entre políticos, lo que quieren es resultados. Y lo que se necesita para tener resultados es entender que el sistema que tenemos nunca lo supimos adecuar a las necesidades de nuestro país.
porque copiamos un sistema o nos impusieron un sistema anglosajón, como el de los Estados Unidos, ¿no? Este famoso juicio penal adversarial en donde las partes tienen igualdad procesal. El problema es que la seguridad pública, en este caso los policías, no tienen capacidad de investigación porque las investigaciones solo las pueden realizar los policías de investigación. Todo bajo el fundamento del artículo 21 constitucional, que será mediante las investigaciones que ordene el Ministerio Público. ¿Cómo le explicas tú a la gente que tú no puedes detener al que le está extorsionando, cobrando piso, realizando un robo, un secuestro, si no lo detienen en flagrancia? Y a lo mejor al día siguiente tú ves a la persona que te robó, que te quiso extorsionar, pero no presentaste la denuncia porque por las mismas situaciones que sucedieron no tuviste tiempo de ir a realizarla. La detención que se lleva a cabo no sería en flagrancia, o podrían considerarse que no existe flagrancia, y entonces el delito pues, no procedería porque no hay una denuncia previa. Entonces explico un poco por qué es necesario todo este cambio y cómo, llevándose a cabo la reforma judicial, el siguiente paso es transformar a las fiscalías, a la defensoría de oficio, despresurizar todo el sistema penal que existe en el país y, por supuesto, trabajar con las policías para que ahora sí demos los resultados y no nada más ir en contra de los grandes grupos criminales, sino en contra de esos grupos criminales locales que son los que mayor problemática le generan a la sociedad en general y al ciudadano de a pie, ¿no? Entonces creo que los voy llevando un poco, les explico con palabras muy sencillas, no tan rebuscadas como son los abogados, y qué es lo que yo espero que venga, ¿no? Porque eso es lo que a mí en lo personal me da la certeza de que vamos a terminar por mejorar en este sexenio lo que se cimentó en las bases de esta cuarta transformación para realmente empezar a ver los resultados de lo que se construyó. No, y es que es algo que se ha planteado una y otra vez al oponerse a la reforma judicial, querido César, que pues todavía hay faltantes, ¿no? Hay un par de semanas este tema que tú planteas sí estaba siendo abordado por la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, quien estará pues ya muy cerca de tomar posesión. Le pido al equipo que nos grabe para también escuchar a usted, maestro José Reveles, qué opina sobre pues, también reformar a las policías y fiscalías para que sirva esta reforma judicial. Me parece que es muy interesante el artículo del licenciado César Gutiérrez Priego, sobre todo porque analiza muchos ángulos de esta reforma que no va sola, sino que no puede ir sola, tiene que ir acompañada de una sacudida a las fiscalías, a los agentes del Ministerio Público. Hemos experimentado durante años, a pesar de las reformas del 2011 que le daban prioridad y el enfoque principal de los juzgadores hacia los derechos humanos, resulta que no se ha quitado la costumbre de hacer una especie de copia y pega de lo que deciden los ministerios públicos y los agentes que los auxilian, los agentes de investigación. Lo que hacen los jueces es copiar y traducir lo que ellos les dan como fiscalía, y de tal manera que no hay un trabajo real de los juzgadores, un análisis concienzudo, a fondo, puntual, detallado de cada una de las acusaciones, y por eso me parece a mí que se han llenado las cárceles de gente inocente, gente que no tiene por qué estar ni en prisión preventiva y tampoco después en una prisión con una condena, ¿no? Porque hay ese vicioso, esa viciosa costumbre de no hacer más trabajo de investigación que el que les sirven ya en bandeja a los jueces y a los magistrados. Luego, yo observo, más allá de este comentario, que se empezó a mover el Poder Judicial hacia donde puede hacerlo una vez que vio perdida pues, su batalla
por impedir la reforma judicial. Todavía hay gente en las calles, todavía hay gente que está protestando en varios estados del país, están bloqueando todavía caminos, carreteras, la propia Ciudad de México, pero saben que ya no van a conseguir nada porque es absolutamente una decisión tomada que no puede ser retroactiva, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, se movilizaron en lo que sí se pueden movilizar, que es en sus jubilaciones. Ya se adelantaron a poner un límite menor a los años de servicio para el retiro voluntario. En vez de 65, ahora van a ser 55 años. O sea, jóvenes de 55 años se van a poder ir a su casa si tuvieron 25 años de servicio, jubilados de manera completa con todas las prestaciones, gracias a una reforma que se da en el marco de esta derrota que sufrió el Poder Judicial. Están tomando un poquito de lo perdido, lo que aparezca, ¿no? Se están sirviendo con la cuchara para las jubilaciones. Creo yo que la reforma judicial que tendrá que hacerse con pausa, con discusión, con profundidad en el próximo año, que se desarrollen estas decisiones que ya fueron tomadas, le dará a la próxima presidenta de la República, que es otro poder, pero le va a permitir recuperar varias de las pues no batallas, pero varias de las cuestiones que sí perdió el Ejecutivo en función justamente de que el Poder Judicial era intocable y que tomaba decisiones que afectaban justamente la marcha del Poder Ejecutivo y que daban la sensación de una impunidad para los poderosos y un recargo de los castigos en contra de quienes no tienen dinero. Eso va a ir cambiando la percepción, incluso de la gente que no quería la reforma judicial, pero que va a tener que trabajar con estas nuevas reglas, y esas nuevas reglas van a permitir que la justicia sea más bien más que un deseo, una realidad diferente a la que hemos vivido en los últimos años. Entonces, creo que la presidenta Sheinbaum va a gozar de una forma de que la justicia le responda a sus iniciativas, a sus propuestas, a lo que ella proponga en su gobierno, porque ya no va a ser un obstáculo como ha sido hasta ahora, oponiéndose a muchísimas de las cosas que el Ejecutivo en ocasiones propone o decide poner en práctica, ¿no? Entonces, no me queda más que decir que ya no hay marcha atrás, que ya lo que se aprobó no es retroactivo, y que vamos a tener pues unos poderes más equilibrados en el próximo gobierno. Eso sí, han estado diciendo que debido a este tipo de acciones, bueno, pues está consolidando una dictadura. Le pido al equipo que nos grabe. La verdad es que efectivamente en la República Romana, cuando había una crisis, se establecía a dos dictadores que tenían poder absoluto por al menos 6 meses, y bueno, con esto podían conseguir paliar algunas de las crisis. No siempre se pudieron resolver. Esta no es una dictadura, esta tampoco es una crisis, querido Paco, pero bueno, efectivamente entra el tema, entra
el cuestionamiento si es importante o no reformar también las policías y fiscalías ante la reforma judicial. ¿Qué opinas, Paco? Toño, Pepe y César, mire, ya explicaron, César explicó muy bien cómo se pretende o cuál es el plan para hacer funcionar las fiscalías y el Poder Judicial con todo este proyecto, la reforma constitucional, y Pepe dio otra parte. Pero ¿cuál era el problema de fondo? Es que históricamente el trabajo del Poder Judicial Federal y de la fiscalía y de los poderes judiciales locales y el trabajo de la policía siempre fue un trabajo político. Siempre no hay, y vamos a remitirnos del 46 para acá para no hacer tanta historia. Mira, del 46 para acá, todo el trabajo del Poder Judicial Federal fue un trabajo político que para servir al presidente de la República. Quizá en 1946 hubo un intento de verdaderamente separarse del presidente Miguel Alemán Valdés, incluso hubo ministros que denunciaron la corrupción, pero en el modelo presidencial que tuvimos, el presidente era un rey, y ese rey sembró una serie de vicios, y esos vicios germinaron en todo el Poder Judicial, en las policías. Nada más hay que ver qué jefes policíacos tuvimos. Genaro García Luna es el producto más terminado, ciertamente es el más conocido, pero no, tuvimos antes de García Luna, tuvimos a jefes policíacos que hacían trabajo político, que ordenaba el presidente, a asesinatos, desapariciones, puedes ir al 68, al 71, al gobierno de José López Portillo, al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que empieza en el 88, al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de Luis. Era un trabajo político, y en ese trabajo político nadie, ni siquiera Zedillo con su reforma en diciembre de 94, enero de 95, verdaderamente vieron un programa, un proyecto a largo plazo de impartición de justicia. El aparato judicial era un brazo político del presidente de la República, era el garante de toda la corrupción. Era el garante, lo mismo que eran garantes los grandes magnates o los magnates de este país, y en la policía igual, a donde tú vayas. Hoy parecen, yo siempre he dicho, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, más allá de que el ejército vaya a ser solamente una especie de brazo administrativo, con la militarización, yo creo que debíamos estar hablando de otras cosas, pero tampoco tiene Claudia Sheinbaum Pardo para dónde moverse, y eso ya se verá hasta el final de su sexenio. Pero lo interesante es que pueden por primera vez arrancarse esas raíces del trabajo político del Poder Judicial Federal. Hay quienes dicen que debe ser un contrapeso. No, mira, yo no digo, el Poder Judicial nunca debe ser un contrapeso, debe ser un poder para impartir justicia, punto. ¿Sí? Y si hay algunas violaciones constitucionales, se tienen que arreglar. El problema es que el Poder Judicial hace trabajo político, pero históricamente lo ha hecho. Lo ha hecho. En 2018 descubrieron que eran independientes, que podían hacer otro tipo de trabajo. Entonces, lo que hace esta reforma es, y eso es lo que espero, quitar esa vena política que tenía el Poder Judicial Federal, quitar la vena política que hace o el trabajo de la policía, formar verdaderamente una policía profesional, una policía capacitada con principios y con bases militares, que es lo único que tenemos, y a partir de ahí reestructurar las policías de los estados, las policías municipales, reestructurar todo el sistema. Eso va a llevar tiempo. Desde el principio del gobierno del presidente López Obrador sabíamos que eso iba a llevar tiempo, sabíamos que sacar al Poder Judicial de donde está, porque todavía no se ponen en marcha los cambios, era complicadísimo. Sacar a las policías de ese trabajo que hacían era complicadísimo. Hoy tenemos una base, y yo quiero pensar que la reforma al Poder Judicial de la Federación y la eventual puesta en marcha de una reforma a las fiscalías coadyuven verdaderamente a sembrar o a poner los cimientos de una policía y una justicia que trabajen en conjunto, no que obedezca una a otra, cada una tiene su trabajo, pero que sí haya algunos manuales de ciertas cosas que se tienen que hacer. Hoy tú vas a un Poder Judicial de un estado, hace una cosa, otro hace otra, el Poder Judicial Federal hace otra, y las policías son iguales. Sí,
vivíamos en un desastre, de tal forma que nos heredaron una violencia estructural gravísima que parece no tener fin. Así que yo espero que primero se quite este trabajo político del Poder Judicial, luego se quite el trabajo político de las policías y nos pongamos a trabajar todos en lo que debemos hacer, unos en la investigación, verdaderamente, la policía en su trabajo y el Poder Judicial hacer su trabajo en vez de estar al servicio de quién. Yo no digo de los magnates, mira, está al servicio de quien tenga dinero. Esa es la realidad. Y eso pasó con el Poder Judicial, eso pasó con las policías. Digo, solo hay que ver la historia. Hay que ver la historia, incluso de la policía de la Ciudad de México. Eran trabajos políticos. Era un trabajo político y ese trabajo político debe desaparecer en la policía, sin que eso quiera decir que los jefes de la policía no aspiren a otros cargos. En este caso, Omar García Harfuch o quien vaya a ser jefe de la policía de la Ciudad de México y todos se siembren otras semillas para hacer un tipo de trabajo profesional que nunca ha tenido este país hoy. Y miren, en estos momentos los quiero interrumpir respetuosamente, queridos compañeros. Le pido al equipo que nos grabe, porque en estos momentos hace su arribo la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, este recinto en el que estará rindiendo su primer informe de gobierno, una situación completamente histórica. Esta es la mujer que consiguió deshacerse del Partido de la Revolución, del Partido Revolución Institucional, en uno de sus principales bastiones, y no es que el mayor de sus bastiones, que es el Estado de México. Y bueno, pues ahí llega, saluda, está a punto de acercarse directamente al estrado para rendir este informe de gobierno. ¿Qué les parece que lo vamos comentando con ustedes como íbamos en los tiempos, en los lugares antes de que comience este informe? Y los voy a tener que interrumpir cuando empiece el informe para que podamos compartirlo con el público consentidor de Sin Censura, pero bueno, no sé si tengas algún pensamiento sobre esta situación tan importante, querido César. Pues me parece que tenemos que escuchar, ¿no? Si es un hecho que yo que vivo en el Estado de México, pues por supuesto que me da gusto y me congratulo. Bueno, pues veamos y escuchemos, vamos hasta allá, hasta este recinto en el que la maestra Delfina Gómez estará rindiendo su informe de gobierno. Pues que se le nota contenta, por supuesto, ¿no? Solicitamos al público permanecer de pie para rendir honores a la bandera a cargo de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Permanecemos de pie para entonar con respeto el himno nacional mexicano a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías.
Invitamos a las y los presentes a tomar sus asientos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al primer informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El poder de servir, servir para transformar, transformar para mejorar. Agradecemos la presencia de quienes hoy se dan cita a este acto democrático de transparencia y rendición de cuentas. Nos acompañan la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El diputado Maurilio Hernández González, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones de la 62ª legislatura del Estado de México. Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª legislatura del Estado de México. Gobernadoras y gobernadores de los diferentes estados. Las y los integrantes del gabinete entrante y saliente del Gobierno de México. General de División Diplomado de Estado Mayor, Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la Primera Región Militar. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Martín Luna de la Luz, comandante de la 22ª Zona Militar. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, comandante de la 37ª Zona Militar. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Félix González Lara, coordinador estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México. Exgobernadores del Estado de México. Representantes de los partidos políticos. Doctor Juan Maxice Naime, presidente municipal de Toluca. Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Estado de México. Autoridades municipales en funciones y electas. Diputadas y diputados del Estado de México. Magistradas y magistrados del Poder Judicial Estatal. Legisladoras y legisladores federales. Integrantes de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad estatales y federales. Representantes sindicales de organizaciones sociales, campesinas y de los pueblos originarios del Estado de México. Empresarias y empresarios. Representantes de los medios de comunicación. Y por supuesto, damos un especial saludo a las y los mexiquenses de los diversos municipios que hoy se encuentran con nosotros. Ustedes son lo más importante para el gobierno del Estado de México y representan el espíritu y corazón de nuestra gran entidad. Les invitamos a ver el siguiente video con la interpretación en vivo del tema musical El Poder de Servir.
Mire, no sé si podemos utilizar los derechos de esta música, que está muy bonita esta canción, pero efectivamente, bueno, vamos a estar compartiendo con usted el primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez, el cual pues estará teniendo lugar en cualquier momento ya. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe para pues pedir simple y sencillamente sus comentarios finales a nuestros invitados, puesto que bueno, vamos a irnos directamente a ese informe cuando tenga lugar, sus comentarios sobre el primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez. Maestro José Reveles, lo escuchamos. Bueno, obviamente es el primer informe de una gobernadora que logró sacar del poder después de muchas décadas, de casi un siglo, de poderío de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional y sus antecedentes históricos, ¿no? Se veía todavía a últimas momentos que la contienda podría haber sido bastante complicada, pero justamente hubo un trabajo muy importante de conseguir votos, de trabajo electoral muy relevante por parte del equipo de la maestra Delfina Gómez, de tal manera que ya no hubo dudas de su triunfo, no hubo jamás una impugnación. Por el contrario, la única contrincante que estaba pues a la altura de poder mostrar alguna competencia, reconoció el triunfo inmediatamente, ¿no? Entonces, creo que se consideró en su momento, y así fue, como una especie de prolegómeno, un adelanto de lo que podría ser la elección presidencial. De hecho, a mí me tocó estar en una plática en Toluca unos 3 meses antes y decíamos eso, que iba a ser como un laboratorio, un ensayo de lo que sería la elección presidencial, y de ese triunfo en el Estado de México, de alguna manera dependía mucho el triunfo a nivel federal del partido Morena. Entonces creo que es muy importante que en este aniversario se esté atento y sobre todo ver cuánto se avanzó, cuánto se cambiaron las cosas, ¿no? Porque no basta con cambiar de color, sino hay que cambiar las políticas y hay que darle a la ciudadanía pues lo que pide, lo que requiere, lo que demanda, y creo que los mexiquenses justamente están celebrando que están siendo considerados eh, para la toma de decisiones de un gobierno que, como ya se dijo aquí, fue el bastión del PRI durante muchas décadas, durante todas las décadas después de la revolución. Entonces, pues muchas felicidades allá y vamos a ver qué es lo que nos depara este informe, a ver qué avances y qué nuevas perspectivas ofrece para la ciudadanía del Estado de México. Yo quiero recordar al público consentidor que próximamente el maestro José Reveles estará presentando su nuevo libro y que será Francisco Cruz quien dirija esta presentación. El libro Necropolítica y Narcogobierno, para que no se lo vaya a perder usted, este libro vamos a estar nosotros también presentes en esta presentación. Y maestro José Reveles, yo le agradezco por haber estado aquí con nosotros en Sin Censura. Con muchísimo gusto. Les envío un abrazo a todos los... pues a toda la audiencia y sobre todo a los compañeros de mesa, a Paco Cruz, muchas gracias y por estar pendientes pues de esta salud, ¿no? Que fue un poco delicada la operación que tuve, pero no pasó a mayores. A Toño, muchas gracias por supuesto y al licenciado César Gutiérrez Pliego, un gran abrazo. Ánimo y mucha fuerza, aquí estamos con usted, maestro, siempre, siempre, nos da mucho gusto que haya salido muy bien de esta operación. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco, pues tú eres un especialista en el Estado de México, vives ahí, tú fuiste uno de las voces
más escuchadas en cuanto a precisamente la elección del año pasado en el Estado de México. ¿Qué nos puedes decir ante el primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez? Ya para concluir, ya pues muy cerca antes de escucharlo, Paco. Toño, mira, también un abrazote para Pepe. El 20 de octubre a las 4:30 de la tarde va a ser la presentación del libro de Pepe en la FIL del Zócalo. Así que nada más para precisarlo, y me da mucho gusto que Pepe está bien. Mira, el Estado de México siempre va a ser un estado complejo, 17 millones de habitantes, gobernado históricamente por el PRI y a partir de 1942, por eso que se llama Grupo Atlacomulco, que allí estaban sentados, mira una de las primeras imágenes, pero la verdad es que la sola derrota del Grupo Atlacomulco abre una gran ventana para los mexiquenses, para el desarrollo. Hay que esperar a ver qué dice la maestra. En un año tampoco podemos, va a cambiar todo lo que se dice, pero mira, ya llegó Toño, yo ya sabes, un abrazote para ti, un abrazote para Pepe, @ Paco Cruz Jiménez en X, Twitter, antes, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Toño, y nos vemos mañana temprano. Ahí está el escritor y periodista Francisco Paco Cruz. Vamos con cámaras y